Muy buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Álvarez Ruiz, pertenezco a la Basílica de Nuestra Señora del Roble y hoy vengo a compartirles el tema de Jesús, solución de Dios. Como ustedes pueden ver, ya vimos el amor de Dios, el pecado y sus consecuencias, y hoy vamos a hablar de la salvación de Jesús, solución de Dios. ¿Cómo podemos empezar este tema? Pues primeramente, conociendo a Jesús, arrimándonos, acercándonos a la misericordia y al amor de Él. En estos momentos quiero compartirles un texto bíblico donde nos dice del amor misericordioso de Dios, que es Romanos capítulo 5, versículo 20. Al sobrevenir la ley, el pecado tuvo más auge, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos quiere decir este texto bíblico? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahí debemos de tratar de no confundirnos, porque el enemigo es muy astuto. Pero Jesús toca nuestros corazones, abre nuestros oídos para escucharlo. Y cuando nos empezamos a dar cuenta del mundo en el que vivimos, cada uno personalmente, cómo nos vamos adentrando más y más y más en esas oscuras profundidades de la perdición. Cómo no sabemos del amor del Padre y cómo el enemigo no nos molesta. ¿Por qué? Porque estamos en el pecado, porque nos gozamos en el pecado, en la carne, en el adulterio, en tomar, en drogarnos, en hacer todo lo que le agrada al enemigo. Por eso es que no nos damos cuenta y no nos molesta el pecado. Pero cuando empezamos a abrir nuestro corazón, nuestra conciencia a Jesús, Él viene en nuestra ayuda. Y cuando le entregamos todo esto, entonces nos damos cuenta de que es una realidad que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El alma, el corazón y la conciencia se juntan y empezamos a ver que estamos mal. Que Jesús viene en nuestra ayuda y nosotros le abrimos nuestro corazón para que penetre en nosotros, para que nos libre del pecado, para que nos libre de las tinieblas y de la oscuridad. Entonces nos empezamos a dar cuenta que Él abunda en nosotros. Y todo lo que hemos hecho lo empezamos a hacer a un lado, entregándoselo a Jesús, entregándoselo a Él para que Él nos libere de nuestros pecados. Pero esto no quiere decir, hermanos, que debamos de confundirnos y decir, bueno, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, entonces voy a seguir pecando, que al cabo yo sé que Dios está aquí. No, eso no es así. Porque entonces estamos pecando ya con uso de conciencia. Pero ahora que estamos con Jesús, Él nos da una vida nueva, gracias a su amor misericordioso, y nos libera del pecado. Tenemos que estar pegados a Él en oración y pedirle constantemente que esté con nosotros para no caer en tentación. Recuerden que mientras tengamos vida, va a ser una lucha constante contra el pecado. Va a ser una lucha constante contra aquellos que andan en el aire para que nuestras almas se pierdan. No debemos de confundir y debemos de estar siempre pegados a nuestro Señor, porque solamente Él
nos da vida y nos da vida en abundancia. Voy a compartirles otro texto bíblico. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo del 3 al 11. La mujer adúltera. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una vez más se muestran el amor y la misericordia del Padre para con los pecadores. Mientras esta mujer vivía en el pecado, no conocía el amor misericordioso de Dios. El enemigo no la molestaba porque estaba en su poder. Por eso es que no podía sentir el arrepentimiento. No podía sentir esa vida, esa gracia liberadora que solo nos da Jesús. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Hablamos, juzgamos, condenamos a todos nuestros prójimos que hacen el mal, sin saber y sin reconocer que en nuestros corazones también hacemos lo mismo. Tenemos una careta que no le hemos entregado a Jesús. Y en el momento en que la entregamos, así como la entregó la adúltera, Jesús nos libera. Por eso es que le dijo: vete y no peques más. ¿Y qué fue lo que le dio Jesús en ese momento al decirle esas palabras? La liberó, la sanó y le dio vida en abundancia. Ella experimentó ese amor misericordioso del Padre. Ella experimentó esa misericordia de Jesús en su corazón. Su alma quedó liberada, quedó limpia. Su conciencia empezó a sentir el amor misericordioso de Jesús. Y ese amor nos lo da siempre a todos y a cada uno de nosotros, sus hijos, que caminamos en esta vida. Pero que lamentablemente caminamos muertos en vida porque no lo tenemos a Él. Sí, hermanos. Aunque respiremos, aunque comamos, aunque trabajemos, tengamos un hogar o vivamos con nuestra madre, con nuestro padre, siempre estamos haciendo algún mal cuando no caminamos en Jesús. Y estamos a merced de las tinieblas, estamos en poder del enemigo. Por eso es que no sentimos esa molestia. Pero cuando le entregamos ese corazón al amor misericordioso de Jesús y lo reconocemos como nuestra salvación, porque Dios lo mandó al mundo y Él venció al mundo, Él venció el pecado y nos dio esa fortaleza para vencerlo nosotros también, pero tenemos que estar pegados a Él. Tenemos que estar pegados a la misericordia de nuestro Señor.
porque si no vamos a seguir caminando muertos en vida. Y la vida comienza. El reino de los cielos comienza hoy, en este momento, en este instante en que reconocemos a Jesús y le entregamos nuestras cargas y nuestros pecados y nos arrepentimos de corazón ante Él. Porque Él te da vida nueva. Pero hay que ganársela, mis hermanos. Y hay que hacerlo hoy, en este momento, para empezar a vivir ese amor y esa misericordia que Dios tiene con nosotros. Porque si no nos arrepentimos y nos llega la muerte, quizás no podamos experimentar el amor misericordioso de Dios y estar en su reino. Pero solamente Él es quien nos puede dar la salvación. Porque el enemigo está ahí próximo a juzgarte. Porque Él quiere nuestra perdición. Él no nos quiere, Él es engañoso, Él nos engaña para alejarnos de Jesús. Nos pone muchas, pero muchas cosas para darle ese sabor engañoso a nuestras vidas. Por eso hay que estar pegados en la oración al Padre, mis hermanos. Miren ustedes lo que les acabo de decir y escuchen esta otra cita bíblica que nos dice el Evangelio de Lucas. En el capítulo 23, versículos del 39 al 43. Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro le reprendió diciendo, ¿no temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Pero este no ha hecho nada malo. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren cómo este asesino y ladrón hizo lo que quiso por los años de su vida. Él no sentía el amor del Padre. ¿Por qué? Porque estaba atado a las tinieblas. El enemigo lo tenía bien sujeto. Por eso él hacía lo que quería, robando y asesinando. Él hacía todo lo que le venía en gana, así como muchos de nosotros lo podemos hacer. Y lo estamos haciendo. Por eso les decía hace un momento que estamos muertos y caminando en vida, porque le pertenecemos al enemigo. Mas sin embargo somos hijos de Dios, obra creadora de aquel que nos hizo con amor. Pero el enemigo metió sus manos aquí y nos hizo que nos desviáramos del camino y empezamos a caminar en tinieblas, robando, mintiendo, fornicando, tomando, maldiciendo, engañando, difamando y todo lo que al enemigo le gusta. Este ladrón, este asesino, en el momento en estar en el último instante de su vida colgado en la cruz, fíjense cómo abrió su corazón para recibir a Jesucristo como su Salvador. Cómo Él le dirige estas palabras a Jesús. Yo lo he merecido y estoy pagando por lo que he hecho. Pero tú, Jesús, no has hecho nada malo. Y en un momento de fe,
le dice, en un momento de arrepentimiento, le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús, viendo ese arrepentimiento de su corazón, después de todo lo que había hecho, él mismo de su propia boca, le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Qué quiere decir estas palabras? Que se está arrepintiendo de toda su vida, de todo lo que hizo. Pero este es un mensaje no para que nos arrepentamos en el último momento de la existencia de nuestra vida, sino este mensaje hay que tomarlo nosotros como algo positivo para empezar a arrepentirnos de todo lo que hemos hecho en vida y no esperar hasta el último suspiro de alguna enfermedad que nos acerque a la muerte para aceptarlo a Jesús. Hay que aceptarlo ya para que nos dé vida y nos dé vida en abundancia y nos utilice a nosotros, pecadores, arrepentidos, para llevar su palabra, para llevar el evangelio y para llevar el testimonio que arrasa. Sí, hermanos, hay que empezar a edificar el reino de Dios en esta vida. Porque no sabemos si vamos a tener tiempo. Quizá nunca nos arrepintamos. Nos sorprende la muerte y ¿qué va a pasar? Solamente Dios sabe qué es lo que va a pasar, pero no hay que tratar de experimentar eso después de la muerte, sino hay que experimentarlo ahorita en vida. En vida hay que experimentar la misericordia y el amor de Dios y cómo Él nos va guiando bajo la acción de su Espíritu Santo, que actúa a través de nosotros en el momento de nuestro bautismo. Ya sea de bebé, ya sea de adolescente, ya sea de grande. Pero el Espíritu Santo siempre nos va a guiar hacia el amor del Padre, hacia el amor de Jesús que Él pagó con su sangre nuestros pecados. Por eso, mis hermanos, estos son mensajes que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Que tengamos fe, que tengamos una conversión en Jesús, porque Él es la solución de Dios. Dios lo mandó para salvarnos de la muerte y para darnos vida y vida en abundancia. Porque Él venció al mundo, Él venció las tentaciones, Él venció el pecado y Él nos da la fuerza a través de su palabra, de la oración, de la comunión, de ser salvos, si hacemos su voluntad. Debemos de abrir nuestro corazón, nuestra conciencia para que nuestra alma actúe a través de Jesús. Debemos de tener misericordia para con todos nuestros prójimos. Debemos de ayudar al que más lo necesita, haciendo cosas buenas, haciendo actos buenos, entregándoselos a Jesús, porque para Él es toda la gloria y toda la honra. Él es quien nos libera, Él es quien da luz en los momentos de oscuridad. Ustedes pueden estar en un cuarto oscuro. Si prenden un cerillo va a dar luz. Si prenden una veladora va a dar más luz. Si prenden una linterna va a dar más luz. Pero si prenden un foco, ¿qué es lo que va a pasar? Se alumbra todo el cuarto y la oscuridad desaparece. Así es Jesús. Cuando lo aceptamos, Él nos da vida y alumbra toda nuestra mente, nuestra conciencia y nuestra alma y va limpiando nuestro camino de toda perdición. Les voy a dar mi testimonio, mi hermano, y cómo el testimonio arrasa, porque cuando yo empecé a caminar, escuché muchos testimonios y me di cuenta de que en los testimonios que yo escuchaba, allí estaba la presencia de Dios. Testimonios fuertes, testimonios que arrasaron, al menos en mí, hicieron algo por la misericordia de Dios. Hace mucho tiempo, yo vivía en Estados Unidos, fui a hacer dinero
para prepararme para mi vejez. Y vaya que lo logré, pero vivía perdido. Entonces, alguien se acercó a mí cuando andaba yo tomado y me dijo, oye, te invito a un retiro de Pentecostés. Y le dije yo, ¿qué es eso? Digo, es cuando Jesús envía al Espíritu Santo. Dije, no, ¿sabes qué? No. Creo en Jesús, pero no, yo no quiero compromisos y mucho menos ir a retiros. Se me hacían bien aburridos. Pero ¿qué fue lo que pasó? En esas palabras de esa mujer, Jesús ya había arrojado la semilla a mi corazón, aún estando yo tomado. Y cuando iba a misa, el padre decía, se paraba a un lado mío, yo iba crudo, olorosa cerveza por el sudor y todo, y decía el padre, híjole, si prendo un cerillo aquí, vamos a explotar todos. Por el momento yo no sabía qué es lo que quería decir, pero algo sucedió, que a mi mente y a mi corazón vino, ¿será que Jesús me está hablando a través del sacerdote? Y se llegó el día de Pentecostés, andaba yo trabajando y le dije a mis compañeros, vámonos. Y llegamos a la licorería y todos compraron cerveza como era costumbre cada sábado. Y me dijeron, ¿qué? ¿Tú no vas a tomar? Les dije, no. ¿Pero qué te pasa? Vámonos. Yo iba manejando. Y llegué y los dejé a todos donde tenía que dejarlos, donde nos juntábamos a reunirnos cada sábado para tomar y divertirnos, jugar barajas, dados, esto, aquello. Y llegué apurado a la casa. Me bañé y me cambié y era, según yo, ya era bien tarde. Y me fui al retiro. Y cuando llegué al retiro, el momento en que yo entré a la puerta, vi al padre que llevaba algo en las manos. En ese momento yo no sabía qué era. Era algo así como una cosa dorada que parecía oro y adentro un círculo blanco. Y vi a la gente postrada y otros parados con las manos en alto, alabando y diciendo cosas que yo no entendía. Pero algo pasó en mí que me le quedo mirando a ese círculo blanco y me di cuenta, por medio de Jesús, porque yo no sabía que allí estaba Él presente, que ese círculo blanco que yo veía era la Eucaristía, era Jesús sacramentado en una custodia. En el momento en que el Padre iba llegando hacia mí sentí un calor y empecé a sudar, como que si me estuvieran echando una tina de agua en mi cuerpo. Mi corazón se empezó a acelerar al 100, pero rapidísimo que latía mi corazón, pero sentía mucha paz. Y en el momento en que el Padre llega a donde yo estoy, caigo yo de rodillas, mas no me desmayé. Caigo de rodillas con mis manos hacia el cielo. Levanto mi cara y veo el rostro de Jesús sacramentado en ese círculo blanco dentro de la custodia. Me inclino hacia abajo y le digo, Señor, tú sabes bien que yo no quería venir a este retiro, mas tú actuaste a través de mi corazón y de mi conciencia. Y aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú me trajiste a este lugar con un motivo. Y el motivo es que quieres que te sirva y aquí estoy, Señor, para servirte. Pero ¿cómo voy a servirte, Señor? Y en ese momento volteo yo hacia atrás y veo toda mi vida de pecado. Y le digo, mira, Señor, mi vida de pecado. ¿Cómo voy a servirte así? Y Él me dijo, no te preocupes, yo tengo un plan para ti. Y mi corazón se volvió a acelerar. Y empecé a sude. Y a pesar de ese día, mis hermanos, el Señor me preparó. Y hoy en este día de mi predicación, de las palabras que el Señor ha puesto en mi boca, desde ese momento del retiro hasta hoy que han pasado
15 años, ya vamos para los 16. Desde ese día que yo le entregué al Señor esto, dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de fornicar, dejé de pertenecerle al mundo de las tinieblas y he estado constantemente sirviéndole al Señor. Él me ha dado muchas cosas muy buenas. He sido partícipe de oraciones. Él es el que sana, porque ha sanado a gente por las cuales nos ha usado a nosotros como intercesores. Él me ha liberado de las garras del cazador, porque me entregué a Él y porque seguimos luchando juntos, Él y yo. Porque yo no podría dar un paso sin Él, sin volver a caer en la trampa. Por eso tengo que mantenerme pegado a Él. Por eso tengo que fortalecerme, asistiendo a misa y escuchar su palabra, porque ese es un alimento para mi alma. Por eso tengo que estar en constante oración para no caer en tentación. Por eso tengo que alimentarme de su cuerpo y de su sangre, para fortalecerme y que Él me haga fuerte ante las tentaciones y las concupiscencias de la vida. Él cambió mi vida. Él cambió mis pensamientos. Y aunque los ataques han sido muchos y mucho más fuertes, Él me ha dado la fortaleza a través de la oración. Porque en ningún momento debemos de luchar por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, porque no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que luchar junto a Jesús. Tenemos que ir bajo la guía del Espíritu Santo. Miren que yo después caí en la cárcel. Me dieron 8 años, pero gracias a Dios duré 2. Y me sirvió de mucho porque allí en la cárcel Dios me puso a mí para predicar su palabra y hubo mucha conversión. Salí libre a los 2 años y la palabra se quedó en mis hermanos que se quedaron a seguir allí. Algunos ya están libres y han seguido el camino del Señor, porque los planes de Dios son perfectos. Caminando con Jesús, tenemos la garantía de que el día que nos llame a cuentas ante Él, estaremos nos gozando junto con Él en el reino de los cielos, alabándolo y bendiciéndolo. Por eso, mis hermanos, acepten de todo corazón a Jesús como su Salvador, porque solamente Él tiene palabras de vida eterna, porque solamente Él libera, porque solamente Él agarra nuestras cargas cuando las entregamos de corazón y Él nos acompaña en cada paso que damos. Sí, hermanos, no hay otra salvación más que en Jesús. No hay otra misericordia más que en Jesús, porque Él nos libera y cambia nuestros pensamientos. Nos da un corazón nuevo para poder estar en Él. Nos da un corazón y nos fortalece nuestra alma y nuestra conciencia. Y nos da el discernimiento a través de su Espíritu Santo para saber cómo dirigirnos ante Él, ante nuestro prójimo, ante el necesitado. Hermanos, este es mi testimonio. Tengo muchos que tardaría horas en contarle todos mis testimonios, pero este es el más fuerte, porque Dios así actuó en mí y porque yo abrí mi corazón para aceptarlo a Él como mi Señor, para que me libere y para empezar el reino de Dios en esta vida, en vida, hermanos, en vida. Acepten el amor de Jesús y renuncien al pecado y a sus obras y verán cómo van a reconocer que Jesús es la solución de Dios. Muchas gracias, mis hermanos, y le agradezco a Dios que me haya utilizado
para esta predicación. Gracias.